Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Saludamos a JBuggy94. Bienvenido, Cucos, Fugitiva, Chochonis y CapDC. ¿Qué tal? Hoy tenemos con nosotros a esta gente que nadie sabe quiénes son. Se ve que hacen cosas para el mundo de los escapes desde 2021, por lo menos, pero ninguno de vosotros ha sido capaz de saber quién se escondía en esa sombra. Así que, sin más preámbulos, aquí tenéis al equipo de Mindblow Escape, Pera, Gerard y Gerard. Buenas noches, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. ¿Qué tal? Contadles a esta gente que de dónde salís, a qué os dedicáis y luego ya entramos en materia en cómo llegáis al mundo de los escape rooms. Bueno, pues nosotros, a ver, a nivel profesional somos de tres áreas completamente distintas. Gerard es diseñador gráfico, autónomo, Pera es ingeniero industrial y yo soy veterinario e investigador en nutrición animal. O sea que nada que ver con los escapes, ¿no? Pero sí que es verdad que compartimos bastante pasión ya desde hace tiempo. Eh, Como habéis visto desde 2019, de hecho, estamos haciendo alguna que otra cosilla y nos hemos ido moviendo, creando experiencias a nivel amateur. De hecho, hemos tenido 3 fases ahí y que han ido creciendo en nivel de curro y de inversión incluso, claro, todo a nivel amateur. Pero sí que para amigos y familiares y creando este tipo de experiencias nos hemos ido dando cuenta de que quizá deberíamos formalizarlo algo más y abrirlo al público general, una de las historias que teníamos en mente. Hostia, 3 experiencias ya. Ujú. Contadnos, ¿en qué momento os planteáis la primera y por qué? Pues la primera surge en 2019. Eh, bueno, teníamos la suerte de que uno de nosotros tenía pues una casa, una segunda residencia en el campo Ujú. y bueno, los parientes nos dejaron la casa por un tiempo y decimos, pues venga, vamos a montar un juego para dedicado a amigos y familiares y ahí empezamos. Y nada. Sí, sí, eso al final fue con la proposición de hacer una fiesta de Halloween, ¿eh? O sea, que era algo que a priori era muy tonto, pero que incluso nosotros nos sorprendimos de lo que acabó siendo. Porque sí que en 4 o 5 fines de semana montamos una historia, una trama, redecoramos la casa y aprovechando el espacio, pues creamos esa historia que pasaron 14 grupos, creo que fueron, entre amigos familiares. Y nada, la gente encantada, qué juego tan divertido, qué chulo, y nosotros más encantados aún de haberlo podido vivir tras el telón. Y fue terminar eso y pensamos ya enseguida, para el año que viene hay que montar algo, tenemos que hacer otra. Y buscamos otro espacio porque evidentemente el primero habíamos ya quemado a mis familiares que querían usar la casa y durante 3 meses estuvo bloqueada con telas y trapos y cuerdas y cintas que no se podía pasar por ningún lado. Y al final tuvimos también la suerte de que su familia también tiene una segunda residencia en el campo. La primera fue en Bañeras del Penedés, la segunda fue en Uristá, hacia Vic. Cerca de Vic. Y allí, pues por ambientación y por dimensión, es una casa grande de campo con muchas plantas, rústica, rural. Y dijimos, ostras, pues aquí un hotel rural y generamos otra experiencia, que fue Ese el fue el Nopso, Nobsolet. Ok. que esta quizá tuvo un poco más de revuelo. Sí. Sí. Porque ya se escapó algún. Sí. Algún influencer, Ya amigos artista. y amigos de amigos. Ah, Claro, como colgamos ya post en nuestro Instagram, se coló alguno que no era amigo y dijimos en plan, "Mal, ¿qué ha pasado aquí?" Y llegó a más gente de la prevista. Al final hicimos bastantes más sesiones. Hicimos ya como un upgrade, ¿no? En cuanto a pusimos ya cámaras, porque en la primera no había. ¿y cómo hacíais en la primera sin cámaras? Pues como podíamos. Tan simple y cutre como que teníamos ya por dinámica de juego, dividíamos a los actores en dos zonas, había 2 plantas, unos estaban en la planta superior espiando
a la inferior y los otros estaban por las afueras de la casa espiando desde fuera. Y por WhatsApp, tal cual, nos íbamos comunicando, íbamos diciendo, están haciendo esto, están haciendo lo otro, y nos apañábamos un poco así. También era una experiencia que era bastante interactiva entre Game Master y jugadores, de tal forma que los jugadores había un momento incluso que tenían que superar una prueba con el Game Master dentro de la misma habitación, y eso nos permitía saber por dónde iban y dónde estaban en cada momento. O sea, nos lo hicimos venir un poco bien, pero no, la verdad es que poner cámaras cambia completamente el control que tienes y la experiencia es otra cosa. Pero sí, fuimos aprendiendo poco a poco. Yo debo decir que el Nopsolet lo tuve en el radar y cuando nos decidimos para ir vimos que estaba cerrado. Creo que incluso escribí, oye, que no va el calendario o algo, y dijisteis que ya había cerrado. Una lástima. Después de Nopsolet, de la pandemia. Sí, íbamos a abrir en el 20, pero ahí el confinamiento nos impidió y fue el 21. Pero sí es verdad que tuvimos que cerrar, aunque lo hubiéramos alargado un poquito, pero también lo mismo. Al final era una segunda residencia familiar y la familia estaba ya... Mis padres estaban quemadísimos. A ver, ¿cuándo podemos ir a nuestra casa a vivir como vivíamos antes, ¿no? Porque, claro, estaban ahí todas las pruebas, toda la decoración puesta. no todo por en medio, o sea, no se podía hacer vida ahí. No, claro. ¿Vale? Entonces, y después de Nopsolet, ¿qué vino? Finalizarlo. Después de Nopsolet fue la última experiencia que hemos tenido, que fue en mi puesto de trabajo. Y yo he estado 2 años trabajando en IRTA, que es Instituto de Investigación. Y en el centro de MASBV, que es donde he estado yo trabajando, pues surgió la idea por un poco lo mismo, ¿no? La oportunidad. Vimos un espacio sin usar y mi mente enferma, pues cómo no va a pensar que allí podíamos hacer una actividad extralaboral para la gente de la empresa, evidentemente en concepto de team building, ¿no? Y también que es algo que tiene mucho valor. Y pues empezamos a maquinar y hicimos pues lo que nos gusta al final, que es crear allí también una experiencia para los trabajadores de la empresa. Allí también hemos estado 1 año haciendo, claro, no al ritmo que puede llevar un escape room abierto al público, sino quizás 1 sesión, 2 a la semana como mucho, porque quitaba mucho tiempo también de parte de trabajo y luego tiempo que te queda por la tarde para vivir. Se lo quitábamos a todos los que estábamos involucrados. Pero sí hemos estado a lo largo de 1 año pasando, que no han pasado aquí hasta 46, conté el otro día, 46 grupos han pasado, que también son unos cuantos. Y aun siendo así una experiencia interna para la empresa, pues no sé, también muy buen feedback y muy contento nosotros de haberlo podido hacer. Ha quedado algo, porque el espacio en sí ya también daba mucho juego y la verdad es que era muy chulo. Es una masía antigua que está como medio abandonada. Sí. Con las golfas. Sí. Y ahora, para los próximos proyectos, para Gaia y Baba Yaga, ¿a quién habéis echado de su casa? Nadie. A nadie ya. Esto ya es un local, por suerte. ¿Habéis soltado billetes para un local, sí? ¿En Sabadell? Ayeres. Y que no ha sido fácil, tampoco encontrar un local. La verdad que no. Porque aunque haya muchos vacíos, los precios es como si los alquilaran a todos, estuvieran todo el día alquilándolos. Y la realidad es que los precios no los bajan aunque tengan muchos locales vacíos, y por suerte no encontramos un particular que tenía un local que estaba un poco ya cansado de ir pagando el IBI y no sacar nada, y dijo, bueno, vamos a negociar un precio y vamos a ir subiendo progresivamente, y esto, hombre, te da un respiro, especialmente ahora al principio que estás construyendo y que, claro, vas pagando alquiler y aún no estás facturando. Ok. En Sabadell comentan que los permisos son un poco más duros que en el resto de sitios. Lo habéis sufrido, veo por el asentimiento de esas 3 cabezas que sí que estáis... Ya de base la partida es difícil. Hace unos años todavía era más complicado. Te limitaban muchísimo las zonas donde podías abrir un local dedicado a ocio recreativo, que es donde encapsulan a los escape rooms, porque no tienen una categoría como tal. Y solo te permitían vías principales como ramblas o avenidas donde el comercio es carísimo alquilar, y
nos dificultaba muchísimo eso. Y hace poco, hará cuestión de un año o así, un año y algo, cambiaron ligeramente la normativa y ampliaron las zonas donde el ancho de la calle sea suficiente y 4 limitaciones más, pero la verdad es que habría un abanico bastante mayor que el que teníamos antes. Y eso nos permitió coger este local. De hecho, esta ha sido la segunda intentona de crear una Sí. opción profesional, porque la primera tampoco, bueno, coincidió con el COVID, ¿no? Sí. En la primera desististeis. La primera intentamos, pero no conseguimos llegar a un acuerdo con los propietarios del local porque no querían firmar un acuerdo a largo plazo y bueno, lo teníamos todo medio atado y íbamos a iniciar ya en el 21, finales de 21, principios de 22, pero se nos echaron para atrás a último momento porque no cedían en hacer un contrato de 10 años, que es al final lo que te interesa como escape, Claro. porque si el quinto año te están echando de ahí, no te ha dado tiempo a recuperar nada. Y por eso pues, desistimos de esa opción, que con lo que nos costó encontrar un local que cumplía más o menos los requisitos que buscábamos en un lugar que nos permitía el ayuntamiento, fue la verdad una bajona importante, pero bueno, al final todo remonta. ¿Vosotros vivís en Sabadell? Yo sí. Sí, yo vivía hace unos 3 meses, 4, y ahora me he mudado pero nada. Tengo el local a 15 minutos en coche. Guay. Y yo soy de la otra capital del Valle, de la de verdad. La otra capital es Sant Cugat, Cerdanyola. Terrassa. Sí, Terrassa. Bueno, bien, bastante cerquita todo. El dueño del local entonces os ha dado una carencia o un aumento progresivo que es interesante. El local os gusta, encaja, es lo que queríais. Sí, la verdad es que bastante. Dadnos juguito, ¿cuántos metros tiene ese local? Muchos. Demasiado, ahora vemos que demasiado. Que íbamos Son 363 sobre plano. 363 metros cuadrados. Esos Claro, son muchos no- metros. No todo es jugable, evidentemente. Hay una parte que será el pulmón y una parte que está destinada al hall. Pero sí. Y planteáis hacer únicamente un hall y un juego de terror ahí. Sí, Correcto. sí, realmente Baba Yaga no sabemos, Bueno, lo publicamos ayer el nombre del Sí. el que será el escape room, Nosotros Baba Yaga. pero será bastante grande, ¿no? Sí. Comparado con lo que hay, yo creo que quizá de los... Sus 200 y pico. Bueno, vamos a hablar de vuestras andaduras como jugadores. ¿En qué momento jugáis el primer escape y cuál fue? Wow, hace tiempo de eso. Yo personalmente fue en 2015, si no me equivoco, que es un día que recuerdo con mucha nostalgia porque fue además un plan improvisado, que suelen ser de los mejores. Nos decidimos entre 4 amigos echarnos una tarde diferente y empezamos a ver qué podemos hacer. Salió la opción de hacer un escape room, ninguno de nosotros había jugado. Y nos salió disponible jugar el cóctel del Doctor en Berga, que está lejitos de donde vivimos, pero Sí. dijimos, bueno, va, nos animamos. Y fuimos hasta allí, además era un día lluvioso, terrible de invierno, llegamos allí, nos estaba esperando Climent con un paraguas y fue todo tan mágico que salimos de esa sala, bueno, además que es una sala chulísima y que recordamos con mucho cariño. Salimos de ahí entusiasmados y eso fue quizá el origen de que siguiéramos apasionados al mundo y que siguiéramos jugando. Por eso ya sí, lo veo tiempo Hombre, atrás. empezar con el cóctel es una muy buena manera de empezar y salir a tope de una sala, porque de pocas salas se sale como del cóctel. ¿Y vosotros os acordáis qué fue lo primero que jugasteis? Yo sí, lamentablemente no fue una experiencia tan buena. Íbamos por el aniversario de un amigo en uno de estos escape rooms de Barcelona que no me acuerdo ni el nombre, que era un poco cutrillo. Y al final, además, fallaron 3 personas y jugábamos mi amigo, su pareja y yo un escape room. Y bueno, me gustó, pero después no tuve mucha continuidad y sí que jugué algunos escape rooms y después ya sí que los conocí a ellos y he estado jugando ya más escape rooms con ellos y hombre, hay bastante diferencia cuando alguien te está guiando de ves a jugar este, ves a jugar el otro, voy a probar este y no me estoy mirando ni reseñas ni nada.
Claro, es Mm. mucho más cómodo, vaya. Mm. Y el tercero en Discordia, ¿cómo fue tu Y primera experiencia? yo empecé contigo, pero no me acuerdo el nombre de la sala. Era, ¿Dónde era? no sé, ¿De era qué la iba? feria o era como un... Tú llegabas allí y representaba que como que había recibido una herencia de un familiar que había muerto. Heirloom, creo. Hello, sí, Heirloom. Exitus. correcto. Éxitos. Sí. Bien, muy buena sala para Eh, iniciarse también. sí, me gustó mucho, la verdad. Y nada, Gerard era en plan, tienes que probarlo, esto del escape room, ya verás que te va a gustar y sí, sí. Le engancha la adicción. Y ya fue a empezar con este y no paramos. Sí, sí. Igual si hubo una época que hacíamos uno por semana mínimo. Sí, sí. Incluso nos montamos una ruta el año pasado, Sí. yo también, por Madrid y Euskadi, que teníamos muchas ganas de ir. Y no, es que la verdad es que lo vivimos, ¿eh? Más Y o sobre menos, todo, ¿cuántos escapes habéis jugado? Más o menos. ¿qué más? Algo que tampoco no tengo muy claro, porque lamento no haberlos contado desde el Ya, principio tampoco. y guardar todas las fotos porque sería un recuerdo muy bonito. Pero no sé, debo andar entre los 100 y 150, quizá, no sé. Mayoritariamente de terror, eso sí. Yo creo que entre 50 y 70 igual. Yo menos, unos 20. Ok. ¿Y tenéis algunos favoritos? Muchos. Sí, Muchos. No, la claro, verdad. es que nosotros a la que empezamos también con el tema del terror, No sé, somos muy frikis de esto y nos enganchó mucho y es como que ya, de hecho la ruta que hicimos el año pasado ya eran casi todo el terror. excepto uno, todos eran de terror. Y Ok. entonces, bueno, como que nos hemos enfocado mucho a los escapes de terror y quizá hemos aparcado un poco. Sí, que también tenemos muchas ganas de jugar, ¿eh? En cuanto el tiempo y la economía lo Sí. permita. Tenemos una lista larga de recomendaciones que la verdad es que molaría muchísimo jugar. Pero sí que es verdad que hasta donde hemos podido ha sido mayoritariamente terror. No sé si Sí, tuviéramos que pues, decir alguno. favoritos, no sé, hay muchos, pero A mí me gustó mucho Apophis en su momento, Ajá, Eh, Vortex. de Vortex. Ahora ahí de Tarrasa, haciendo pueblos. Y la taberna, ¿no? También La taberna también la jugamos. sí, estuvo hace muy poco. bien. fuimos juntos. Es otro nivel, ¿eh? Eso, pero Sí. Hombre, de vosotros esperamos por lo menos ese nivel de ambientación. Madre mía. Expectativas. El listón muy alto, ¿eh? cumplirlas. El listón está alto. No hace falta tanto a veces para hacer un muy buen producto. Mm. ¿Y de terror qué? Un par cada uno. Yo me quedaría con Outline, me gusta mucho. Y ¿qué más? Teníamos así. Si tenías que decir otro, eh, yo es que decir solo dos me cuesta mucho, Ya, la es que- verdad. Que es un aprieto. Yo lo tengo pero más fácil. no sé. O sea, yo tengo mucho cariño a muchas salas como Whitechapel Sí. o La Posesión de Arcanum, son brutales. Ambos juegos son increíbles y el acting es más increíble todavía. Me encantó La Casa de Insomnia, es algo muy diferente. O sea, de momento habéis dicho 4 de terror y los 4 Sí, están en la Hell Root. sí, correcto. Casualmente, ¿eh? Muy buena O sea, eso oportunidad. quiere decir que la Hell Root ha montado una rutilla con salas de calidad. Muy Sí, sí. chula esta ruta, sí. Pero si tuviera que quedarme con uno, que la verdad es que son testigos mis compañeros, salí de esa sala llorando de la emoción de haber jugado eso, Oh. por la perfección que encontré allí, de decir, ostras, es que entendéis el mundo igual que nosotros y la verdad es que el cariño que le habéis puesto y los detalles, los guiños son increíbles. Es la novia de Black Lake. Escape, la verdad es que me tocó muy adentro y me emocionó muchísimo. Sí, Pues de yo hecho, creo que alguien con quien la jugasteis está en el chat, porque han puesto por ahí la novia, como gritando, podría ser. así que tenéis a un compañero ahí. Cierto es que la novia tiene una manera de jugar un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en España y recuerda bastante más a lo que hay en Atenas. Muchas escenas, un acting trabajadito, mucho juego con las luces. Vosotros
¿Nos prepararéis algo del estilo? Sí que ¿Nos intentamos que las escenas, la historia y el acting sea algo importante siempre en todo lo que hemos ido creando. Le damos mucha importancia a eso. Y no creemos que va a ser distinto en Baba Yaga ni en Gaia. Porque es algo que también a veces quizá, no es que se olvide, pero sí se deja un poco de lado en muchas de las salas, ¿no? Y se prioriza quizá la jugabilidad, el dinamismo, Puedes llegar a jugar a un escape room, sales y no te has enterado exactamente de la historia y lo comentas y dirás, pues sí, hablaba de esto, pero no ha acabado de cerrarse bien. Sí. Pero me lo he pasado bien porque lo he jugado y sí, pero para nosotros es importante la historia también. Sí. Yo muchas veces lo he dicho y lo voy a repetir otra porque soy como un lorito. Muchas veces entras y la historia desaparece a la que cruzas la puerta y el Game Master te pregunta, ¿sabéis a qué habéis venido? Se lo recitas y ya está. Se acaba la historia. Resuelves, te persiguen un poquito y a cascarla. ¿Te lo pasas bien? Sí. Pero el juego no te transmite una historia. Y si te la transmite muchas veces tienes que leerla, lo cual tampoco mola. O sea, leer o tener que escuchar cintas que te vas encontrando no mola. Lo guay es que haya una escena que te represente lo que realmente sucedió. Si es un throwback, unas memorias del personaje que está muerto, cualquier cosa, yo creo que eso es mucho más interesante que no tener que aguantar una chapa. Exacto. Sí, en esto la novia lo hace muy bien. Sí, eso es Muy algo bien. muy bien. Muy bien. Háblanos de Gaia. ¿Qué significa Gaia? ¿Qué nos espera en Gaia? Bueno, Gaia es una galería de arte que está en un pueblo que es Navari, que al fin y al cabo es un background que hemos creado de historia y que esto nos está alimentando a Gaia y después nos alimentará a Baba Yaga. Lo habéis creado, no lo habéis inspirado en nada. Perdón que te interrumpa. No, hemos cogido muchas inspiraciones, pero no hay una historia que hable de Navari en ningún sitio. Os habéis creado el lore vosotros, bien. Sí. Exactamente. Y entonces nuestros jugadores vendrán en calidad de tasadores de obras de arte y vendrán a ver las obras de arte que se han estrenado en la nueva colección. Tendrán que ayudar a tasar estos cuadros. Claro, evidentemente pasarán cosas, pero eso ya lo descubriréis pero ya dentro se de verá. Gaia. Nos ofreceréis un Hall Escape en esta primera aventura de terror. Bueno, haremos opción misterio para Hay la versión misterio para quien no quiera los sustos. Ajá. Y la opción de terror será de terror, pero bueno, dentro de las limitaciones que impone un Hall Escape, Sí, ¿no? sí, El está espacio claro. es muy justo, pero sí que intentaremos dar ese toque que tanto nos gusta a nosotros también. ¿Y cuántos minutos pretendéis? Sé que estamos todavía en ello, pero ¿alguna idea de barajáis? La idea sobre papel es que dure unos 70 minutos, la experiencia entera. Esa es la idea. Tenemos que ¿Cantidad de ajustarlo jugadores? hasta unos 5. De 2 a 5. 5 será el límite. Sí. Recomendable 4. Sí, 3-4 es lo más recomendable, pero bueno, también lanzamos esa recomendación para jugar cualquier escape. Siempre hemos pensado que un grupo de 3-4 jugadores es lo ideal, como mucho. Más comienza a ser difícil también por experiencia nuestra comunicarse y que todo el mundo se entere de todo. Pero bueno, sí intentamos también abarcar grupos grandes que al final también sabe mal separar según qué grupos, ¿no? Bueno, pero 5 tampoco es una cosa muy grande. O sea, normalmente tú dices Hall Escape y la gente piensa, ahí vamos a ir 10. No. Sí, no, es verdad que el concepto de Hall Escape tiene también como dos vertientes, ¿no? Los halls que son más en espacios reducidos, que siguen siendo un solo espacio, y los halls creados ya para abastecer a pues 20 o 25 jugadores. Pero nuestro será más tipo un escape room en miniatura, más por así decirlo. ¿Y planteáis duplicar la sala? ¿Hacer 2 a la vez para que puedan competir? De momento no. Había sido una idea en su momento, pero se descartó. Porque Baba Yaga necesita más espacio. Sí. A ser un plato fuerte, Baba Yaga, sí, eso sí es verdad. Le hemos dedicado todo el espacio casi en la Baba Yaga y que será realmente la experiencia grande que creemos. Vale. Antes de meternos en Baba Yaga, previsión de apertura de Gaia. 1/2025. ¿Sí? No queremos decir una fecha en concreto,
porque aún estamos en cosas que se tienen que terminar de testear y se tiene que ver que funcione bien. Ya sabemos que los Arduinos a veces nos sorprenden un poco y hemos tenido que repensar alguna prueba que ya teníamos ya resuelta. Ujú. Y bueno, Ya ya que nos Arduino también. y lo que nos Arduino también. Pero sí, Q1 Muy pronto, 2025 seguro O sea, que antes de Semana Santa, Gaia está abierto. Eso va a misa. Preguntan por el chat si sois cagados jugando. Mucho. Nos gusta meternos Sí, en sí, sí. papel. Yo me asusto muchísimo. a mí me encanta estar allí en el papel, que viene el monstruo corriendo, todo eso. Sí, sí. Pero Totalmente. al punto de tener pavor, de no querer hacer las pruebas de valor, o de tener el Pues- culillo bien apretado, o... Lo hemos superado, pero el culo apretado Bueno, va. en alguno a mí me cuesta, ¿eh? Yo Ofrecerme voluntario. Uf. A ver, vamos, temblando, pero vamos. A lo que nos echen, eso sí, siempre. Pero no nos sufrimos. Yo grito un montón en todas las salas, la verdad. Sí. Pobres Es la manera de vivirlo, oye. Dejando a Sí, un sí. lado las que más os han gustado, ¿en cuál diríais que habéis pasado más miedo? Esa fue una pregunta también. Yo en su día pasé muchísimo miedo en Whitechapel. La primera vez que lo Sí. jugué, que tuve la suerte de poder vivirlo de forma distinta algunas veces más. Pero la primera vez que pisé el local de Whitechapel, ¡wow! Fui aterrorizado desde el minuto 1. Que ya sabéis cómo empieza los que lo habéis jugado, es increíble. También en Outline la intensidad es altísima y los juegos de Arcanum, el que tenían anterior, que ahora se puede vivir en Madrid, Ajá. y el que tienen ahora también han sido dos juegos donde los pelos de punta también en cualquier momento. Yo voy a mencionar uno de estos que no se conoce mucho, pero también porque no había jugado muchos, que era, ¿cómo se llama? El cazador de brujas. Sí, Sí. de Sinergo, era, ¿no? Sí. ¿El de Sinergo o el de Bilbao? El de Sinergo. Sí, Que esto, aparte de que es un local que también es grande, estaban un poco locos, pero y sorprende un montón. Y sí que allí pasé un poco más de miedo de lo habitual, porque es diferente. Sí, empieza todo muy entretenido y luego pues se tuerce un poco el asunto. sí. Sí. Buena experiencia. Y tenemos aquí al hombre de piedra que no pasa miedo en ninguna porque no dice ni mu. ¿Yo? Sí. No, de cartera no, yo me cago igual. Sí, se caga, sí. No hemos comentado tampoco la experiencia que fue chula de la monja. Buah, sí, terrible la Santa de Madrid. La santa. La Santa, perdón, sí. Bueno, creo que es espectacular también lo que han montado allí. Y tuve algún momentillo de joder. Sí, Parece que estés en una película, ¿eh? Sí. Que eres el prota y Sí. La ambientación allí, los efectos están súper cuidados. sí. La experiencia es increíble. Bueno, en la novia también lo pasamos fatalísimamente bien, Sí. pero muchísimo miedo, y incluso en Manuar, que la añadimos a la ruta de vuelta, y yo la rejugué con ellos de vuelta en la ruta porque dije, ostras, pasamos por aquí, tenéis que parar. Tenemos que parar aquí, la tenéis que ver, y esa también es una experiencia muy intensa. Sí. Pero sí, es que veo viniendo a la cabeza, y la verdad es que lo hemos pasado mal en muchos sitios, afortunadamente. Bueno, pues ¿cómo de mal queréis hacer pasar a la gente vosotros en Baba Yaga? Todo lo que podamos, siempre que quieran, evidentemente. Vamos, la idea es ofrecer 3 modos de juego para que todo el mundo pueda disfrutarlo a su manera. Evidentemente un modo sin terror también para quienes les guste pues disfrutar de la ambientación, de los juegos, de la historia, puedan vivirlo. El modo terror quizá más convencional, que sean con apariciones, con acting, con intensidad de música y de luces. Y luego queremos ofrecer quizá el modo más alternativo, el modo realista, de terror realista, incluyendo un contacto físico algo más incisivo, y aumentando la intensidad de las apariciones, de las luces, la música. ¿Incisivo Quizá... quiere decir que nos vais a clavar cosas? No. Evidentemente nada de daño físico, pero sí que va a haber contacto físico, pues a nivel de tocar, de quizá arrastrar ligeramente unos metros, este tipo de cosas, ¿no? Sí que es verdad que nos alejamos ya por gustos personales de las experiencias más
extreme, ¿no? Que se conocen. Quizá este tipo de juegos sí que no es algo que a nosotros nos haya atraído nunca mucho y a este nivel no vamos a estar. O sea, no va a ser un escape extreme, eso no. Lo que sí que queremos separar el modo terror del terror realista por la intensidad del contacto físico, que hay mucha gente que ya por experiencia previa nos ha dicho, a mí me gusta mucho el miedo, pero que me toquen es algo que me saca y no quiero hacerlo. Pues bueno, esa gente va a poder disfrutarlo en terror normal, por así decirlo, y quien quiera un poco más de caña, pues tendrá el realista, pero nunca sin llegar a... En terror no habrá contacto y en realista sí que habrá un contacto normal, que es lo que ofrecen ahora muchas salas, pero sin llegar en ningún momento a un extremo. Tenéis algunos fans ahí en el chat. Sofía dice, yo hice el tercer escape room que prepararon Boverfield y puedo corroborar o contrastar, no sé, porque me lo tapa ahí una cosa que tengo, que daba mucho miedo, pero lo disfruté al máximo, súper innovador y sorprendente. Guay. Luego también Mina Wonder dice totalmente de acuerdo, Boverfield fue espectacular en todos los sentidos. Y Proyecto Omega dice que quiere que Gerard la toque. Como hablábamos del contacto, pues... Proyecto Omega de Viral Realista. Sí, un saludo a Proyecto Omega. La verdad que nos están echando un cable en muchas cosas y ya son casi amigos más que compañeros, porque si tanto Bernat como Elena nos han tratado súper bien desde el primer Bernat. O sea, Bernat quiere que dos Gerards lo toquen. Pues contacto duro. Así va a ser, ya se lo perdamos. Vale, ¿cuánto tiempo pretendéis ofrecer en Baba Yaga? Ya alargaremos un poco más la experiencia. No sé si está cerrado del todo la duración del juego, pero quizá llegue a las 2 horas. La idea es que sea una La idea experiencia. es los 120 minutos jugables. Sí. 120 de juego. Ojo, bueno, es que son muchos metros, si no... Es un misterio, sí. Preguntaban si estará basado en el personaje de Baba Yaga, la bruja de la mitología, entiendo que sí, ¿no? De por ahí, por el norte. Sí. La bruja que se esconde en el bosque y tendrá su cabañita. Bueno, Sí. veremos. ¿Te has informado bien? Bueno, un poquito. Digamos que tengo más cultura de escape que de literatura o de cine. Muy bien. Bueno, nosotros de hecho nos surgió nos apareció el personaje de Baba Yaga cuando estábamos creando, no sé si el Obsolete ya, Sí. que ya teníamos en mente de crear un escape room profesional. Conocimos al personaje y bueno, yo es que soy muy friki de las maquetas y de construir pues espacios como inventados, ¿no? Y yo tenía la visión de hacer como un bosque en interior, y la idea de Baba Yaga pues me encantó y no sé, creo que es un personaje que tiene muchísima, no sé, que da mucho Sí, tiene Sí, potencial. tiene mucho potencial. y además es un personaje que nos dio posibilidad de inventar, porque Baba Yaga, incluso cuando lees mitología rusa, a veces es buena, a veces es mala, a veces se comporta de una manera, a veces tiene otras características, y un poco también el mundo del cine y de la literatura la ha tratado cada quien como ha querido. Y entonces nosotros también nos hemos hecho así un poco el personaje a medida. Digamos que tiene ese encanto de que no todo el mundo está de acuerdo en cómo es ese personaje, no está muy estipulado ni estigmatizado, y nos hemos permitido ese lujo también de crearla a nuestra manera, ¿no? Evidentemente inspirada pues, en libros, cuentos, cine que hay acerca de este personaje, de esta bruja, y en cosas que sí tienen en común, ¿no? Pues para quien no la conozca, es una bruja que vive en el bosque, efectivamente, que tiene una casa que de forma muy particular lleva unas patas de gallo y le permite moverse y esconderse, que a veces es buena, a veces es mala. Hay quien dice que depende de si le caes bien o no, será buena contigo y te ayudará, y otras veces pues te devorará. También es una bruja que le lleva una pata de hueso, tiene los dientes puntiagudos para poder masticar los huesos a quien devora, y hay como distintos, ¿no?, características que se van repitiendo en algunos de los cuentos y en alguna película, pero no de forma unánime. Entonces pues nosotros nos hemos permitido ese lujo, ¿no?, de crearla a nuestra manera.
Y además de Baba Yaga, ¿habrá guiños a alguna otra película o fábula? Por el chat preguntan si habrá guiño a la bruja de Blair. A priori está No, en centrado en concreto no. Baba Es Yaga. que realmente hay un montón de películas y cómics y libros de Baba Yaga y cada uno te cuenta su Y, historia. y si hay algún guiño, esa mitología rusa que al fin y al cabo es Sí. a lo que lleva el pueblo de Navari. ¿Cuál será la misión de los jugadores en Baba Yaga? O sea, ¿qué pondrá en la web la sinopsis del juego? Quizás está muy verde todavía. No, está No, definido, no lo está. que es verdad que no ha sido público todavía, pero bueno, lo va a ser en unos pocos días cuando por fin podamos abrir la página web. Básicamente la sinopsis muy breve, que luego cuando tengamos la web disponible se podrá entrar y profundizar un poquito más en el background prejuego. Es que dentro de este pueblo, Navari, se celebra una festividad que es el lustro carmesí, un eclipse de luna roja, que es un evento que da al pueblo pues alegría, jolgorio y un tipo de entre poco el carnestoltes que tenemos por aquí, ¿no? Una fiesta de este tipo de disfraces. Pero esta festividad va acompañada de desapariciones de algunos niños y niñas del pueblo y nadie sabe muy bien por qué pasa esto, pero se juntan estos dos sucesos, ¿no? Y entonces hay un propietario de una tienda de antigüedades del pueblo que, bueno, leyendo, furgando, buscando y preocupado por estas desapariciones, cree haber encontrado quizá el origen de esta maldición que se cierne sobre el pueblo. Pero por su edad y por sus limitaciones, pues pide ayuda para que alguien le eche un cable a acabar con esta maldición del pueblo y enfrentarse al mal que la envuelve. Y esta es la premisa sobre la cual los jugadores llegan. ¿Y de cuánto será el grupo de jugadores que tiene que ir a ayudar al anticuario? Allí podrán acceder hasta 6 jugadores. Haremos de ¿Desde 2 2 hasta 6? hasta 6. Sí. Son muchos metros para limitarlo a 6. Son. Pero También creemos que la es experiencia- para disfrutar la experiencia mejor. Sí. Yo jamás iría a tanta gente, a no ser que sea un escape muy malo, de esos que sabes que va a ser malo. O sea, entonces cuantos más, pues más te ríes. Pero Sí, es verdad, es algo que es una apuesta nuestra también, porque queremos que la gente que venga lo disfrute al máximo y como hemos comentado anteriormente, pensamos que grupos excesivamente grandes pues bajan el valor penaliza. al vivir. Penaliza Y aparte bastante. pasa menos miedo en un escape de terror. Y ahí quizá nos perjudica a nosotros porque, a ver, para que venga, pues cuanto más gente mejor, evidentemente, pero queremos ofrecer un nivel de calidad mínimo para que el grupo pueda disfrutarlo por completo, ¿no? Y por eso el 6. Evidentemente está sujeto esto a que podamos desarrollar todo el juego, podamos hacer la fase de test, veamos cómo se reacciona y quizás sufra alguna modificación, pero a priori la idea es limitarlo a 6. Y previsión de apertura. Sé Buah. que eso es muy así, pero Esta luz al final del túnel todavía está lejos y tapada con niebla, pero bueno, la idea es aproximadamente un año y algo. Esta es la idea. Ojalá ¿creéis que lleguéis a Halloween de este año? Muy difícil. Ojalá. Ojalá. que está en mente como target, sí. Ojalá. Pero ahora que ya llevamos un tiempo y vemos que los plannings no siempre se cumplen, a ver, habremos dependido mucho del tema de obra y de electricidad de terceros. Ahora ya que el local está acabado, ya solo dependerá de nosotros, en este caso. Eso nos tranquiliza un poco, pero, Sí. pero bueno, al final también son cosas que nunca has hecho porque nunca has trabajado en construir esta sala. Por lo tanto, van a salir cosas seguro de debajo de las piedras y lidiaremos con ello, pero sí que trabajaremos duro para tenerlo cuanto antes. Pero es que nunca sabes, ¿no? Pero la previsión es más o menos eso. Veremos luego lo que acaba siendo. Bueno, yo os animo y os achucho para que lo hagáis lo antes posible, coño. Una pregunta que han hecho en el chat. ¿Habéis jugado en Azael?
de Qubit. Sí. Sí. Dos sí y un no. Vale. Preguntaban que qué opináis del cierre de Nazael, que eso, pues bueno, podéis tener vuestra opinión o no, pero lo que decían que cierran por motivos económicos. Y lo que os quiero preguntar es, ¿opináis que las salas de terror son menos rentables que las de aventura por el hecho de demandar más Game Master? Yo allí opino claramente que sí. O sea, una sala de terror es menos rentable que una aventura si el precio por jugador es el mismo, evidentemente. Porque, a ver, puedes ofrecer una experiencia de terror con un solo Game Master, pero muchas veces resulta complicado llegar a donde quieres llegar a ofrecer con una sola persona los mandos, ¿no? Porque lanzar pistas de audio, juegos de luces, muchas se pueden automatizar, pero muchas veces quizás tienes por darte esa flexibilidad y adaptarte al momento exacto donde quieres que pasen las cosas, necesitas de dos personas y evidentemente esto encarece muchísimo el coste a nivel empresarial, ¿no? Pero bueno, lo mismo podría pasar en los de aventura que quisieran ofrecer experiencia narrativa entre interacción con Game Master. Entonces, bueno, depende más del número de trabajadores que necesita un escape que de que sea de terror o de aventura, ¿no? Pero sí, frecuentemente los de terror necesitan más Game Master y eso lo hace menos rentable. Y sabiendo eso, ¿por qué montáis terror? Porque os gusta jugar terror. O sea, es más pasión que negocio, está claro. En el fondo, un poco sí. Sí, somos frikis de esto y teníamos que hacerlo de terror. Sí, hay evidentemente una pasión detrás que nos fuerza a hacerlo así. Pero bueno, también tendremos que vivir de esto, porque al final el sueldo tiene que venir y hay que comer, ¿no? Pero sí, un poco encontrar el equilibrio entre ambas partes, es la idea. ¿Y os planteáis llevarlo vosotros o contratar a alguien para que lo lleve? No, En principio nosotros, en principio nosotros sí, pero seguramente necesitaremos de ayuda externa. sí que Gerard estará full time. Sí. Nosotros a nivel de sesiones estaremos más el día que él no pueda. Pero claro, teniendo dos salas vamos a necesitar a alguien más seguro. Sí. No, la idea es que en las salas las llevemos entre yo y otro compañero que ha estado, sí, ciertamente con nosotros desde los inicios. Ha sido, por así decirlo, Mindblow desde el primer día, pero por motivos personales y extra empresariales no se ha unido a la empresa como tal. Pero sí que va a ser, si todo va bien y nada cambia, juntamente con él contratado y yo como socio allí, los dos que llevemos las salas en el día a día, ¿no? Y luego Gerard y Pérez sí que mantendrán sus trabajos habituales hasta ahora y cuando se requiera un cable pues también estarán por ahí. Pero es muy importante que fichéis a alguien que ha estado en toda la fase de creación. Más que nada, si algún día se estropea algo o algo no funciona, él tiene mucho más recurso que alguien que pilléis el día de apertura. O sea, eso me parece muy interesante. ¿Qué es lo que más está costando en la creación? Tanto de Gaia como de Baba Yaga. Aparte de lidiar con los ayuntamientos, me imagino. Pero hay una cosa peor que los ayuntamientos. Sí, hay una cosa que creo que nos ha venido los tres a la cabeza enseguida, porque hemos tenido a nivel personal un problema heavy con el lampista que teníamos contratado. La verdad es que fue una experiencia que nos salió totalmente al revés de cómo se puede planear esto al principio, ¿no? Tú mandas un esquema de trabajo, una previsión de... Claro, esto al final necesitas un profesional que te lo acredite, te firme el boletín y te cumpla con la normativa, etcétera, etcétera. Y bueno, pues todo lo contrario. Tuvimos a una persona que desgraciadamente no cumplía ni con el trabajo, ni con la metodología, ni con las previsiones, ni con el presupuesto inicial que nos lo fue inflando. Y al final, bueno, empezamos a desesperar hasta que dijimos hasta aquí. Evidentemente, bueno, perdimos muchísimo dinero porque habíamos ya financiado una gran parte, casi la totalidad del proyecto, porque también en su juego iba pidiendo avances y avances porque no llegaba para comprar material y porque me ha ajustado mucho el presupuesto, porque etcétera, etcétera. Y luego al final, pues nada, tuvimos que recurrir a contratar a un lampista distinto que pudiera poner hilo en la aguja y solucionar el problema, que ahora ya que lleva unos meses está acabando, por suerte, la instalación. Hemos visto que menos mal que cambiamos, porque muchas de las cosas que estaban detrás estaban mal hechas y
Exacto. Y Tuvo que empezar de nuevo casi. Bueno, Casi. hemos tenido empresa full experience, que digo yo, ya hemos estado incluso un proceso legal para al menos a ver si podemos recuperar algo. Es que sí, ha sido una experiencia fatalítica. nadie quiere esta experiencia al principio, nosotros ya lo hemos tenido. Pues Más sí, por la complejo. puerta grande. Oye, pero si tienes que vivir una en lo que va a durar la empresa y ya la has Sí. vivido, mira. Eso Sí, eso sí está. Sí, Ahí está. lección aprendida también aquí. Sí. Sí, pero ¿cómo lo habrías evitado? No, Es muy claro, difícil. es la primera vez que contratas a alguien, es que no lo sabes, dices, pues me da un presupuesto, pues sí, ¿sabes? Además venía recomendado por un compañero, nos dijo, no, este trabaja muy bien, luego vimos que no se conocían lo suficiente y que nos recomendó un poquito tuntún, pero bueno, te vas dando cuenta de las cosas a posteriori y Claro. hacer lo que Te puedes. fías de la gente y no sabes nunca cuánto, qué poco profesional puede ser, ¿no? Y lo vimos demasiado tarde, pero bueno. Preguntan por el chat, si queréis decirlo, si la empresa es conocida, la que os ha dejado mal. No, pero autónomo. también, Sí, si sois de Sabadell, que vigilen. Y ya está. Yo no creo que se mueva por aquí. No, si nos preguntan en privado sí que le podemos decir si quieren evitar el susto, pero preferimos tampoco no echar mierdas en público porque tampoco no creemos que sea lo más conveniente, ¿no? Pero sí, cosas que pasan. ¿Habéis contado con la ayuda o vais a contar con la ayuda de algún tematizador de salas, algún electrónico de los conocidos del sector? ¿O todo self-made? De momento es todo self-made, aunque estábamos planteando, quizá, ahora que vamos a empezar a trabajar en el proyecto grande, la opción de buscar ayuda en algún tematizador, eso sí, En alguna sala en en concreto. algún punto. Que de hecho agradeceríamos muchísimo alguna recomendación porque vamos un poco buscando así a la balala y si alguien sabe de alguno que nos puedan recomendar, lo agradeceríamos muchísimo. Sí. Eso yo luego os comento fuera cámaras, los que me acuerde, que lo tengo que pensar y no sé hacer dos cosas a la vez. Y si la gente va diciendo por el chat, pues os los voy leyendo. Exacto. Gracias. ¿Conocéis los premios de Escape Room? Sí. Sí. Ahora en nada son los Terpeca, por cierto. Aprovecho para decir que, si no me equivoco, que siempre me equivoco, soy un desastre. El día 21 de diciembre, sí, sábado, sabadete, creo que a las 9 de la noche, los Terpeca en directo en el canal de YouTube de Terpeca. Sabremos los mejores escapes del mundo. Vosotros veo que ofrecéis todas las experiencias en catalán, castellano e inglés. ¿Creéis, soñáis con entrar en el top 100 Terpeca? Ojalá, Por supuesto. ojalá. La ambición está ahí. La ambición está ahí. A ver, sí que es cierto que queremos crear algo de bastante calidad y que pueda despuntar. Luego la opinión del público es la que vale, ¿no? Pero sí que ambicionamos eso, al menos desde el principio, y queremos sobre todo que guste, que la gente que venga lo disfrute muchísimo y que se le quede marcada la experiencia. Luego, de allí a llegar a los tops o recibir algún premio, pues son sueños, evidentemente, de cualquier apasionado por el mundo, ¿no? Pero esto ya dependerá de cómo fluyan las cosas y también, evidentemente, de las otras muchísimas salas buenísimas que van abriendo año tras año y de cómo se den las cosas, ¿no? Pero el sueño sí, evidentemente el sueño está ahí. Ojalá. Ojalá. Abriréis directamente tanto Gaia como Baba Yaga en los 3 idiomas. Sí. Eso sí. Bien. Yo os animo a... Obviamente no hace falta que os lo diga yo, pero hacerlo lo mejor posible y ojalá veros en las listas de 10 escapes, porque Gaia entraría en los Wild y Baba Yaga evidentemente en horror. ¿Os está ayudando alguien, además de los chicos de Omega? O sea, ¿tenéis amistad con algunos otros propietarios? Tenemos buena relación con muchos propietarios que, hay que decirlo, es incluso sorprendente la capacidad de ofrecimiento que hay en el sector, que lo agradecemos muchísimo porque muchísima gente nos ha dicho si necesitáis cualquier cosa o cualquier duda nos podéis llamar, etcétera, etcétera.
y nos da muchísima seguridad, pero hasta el momento sí que nos hemos ido apañando bastante. Cierto es que, como hemos dicho, Proyecto Meda nos está echando este cable en las cositas que quizás se nos escapan, pero hasta el momento vamos saliendo del paso. Todo puede ser que algún día sí que tengamos que recurrir a alguna llamada de socorro, pero de momento vamos tirando. Sí. Bueno, eso quizá en algún momento puntual que algo, hostias, se estropee por alguna razón y no, y estéis un par de días dándos contra contra la pared, pues uséis el comodín de la llamada. Sí, Pero, sí. guay. Mira, dice Bernat de Omega que tiene que ir a veros pronto. Sí. Sí, lo estáis esperando, sí. Sí. Bueno, esto que dices de una llamada ya lo hicimos un día porque estábamos un poco engañados con una cosa y nos ayudó a resolver el problema realmente. Sí. O sea, No, es un crack también del tema de Arduinos, que lo que tiene montado allí es un sistema de cableado impresionante y es una buena persona a quien recurrir. Sí. Es buena gente. Lo poco que lo conozco, los dos estupendos. Y la vuelta que le dieron a Proyecto Omega, pues le vino muy bien. Una sala súper recomendable. O sea, bien tenerlos de vecinos a ellos y no otros escapes de la zona de Barcelona. Que me han venido algunas que otras franquicias así tipo rusas que me han pasado por la cabeza, que eso pues no ayuda mucho al sector. ¿Qué nos podéis contar? ¿Alguna anécdota, alguna tontería, alguna cagada épica que hayáis hecho en el momento de montar las salas? Puede ser estas actuales o las anteriores. O sea, lo típico que hayáis puesto, hablábamos de un bosque, pues que hayáis puesto un árbol justo delante donde se abría una puerta o alguna cosa así, que seguro que alguna os ha pasado. A mí me ha venido una a la mente, pero no sé si la podemos decir, la del cristal. Hombre, ahora ya que lo has soltado. Sí, bueno, son cosas que pasan al final. Una puerta de cristal que molestaba y decidimos romperla así a martillazos. Bueno, digamos que nos daba como cierto reparo romperla desde muy cerca. Sí. Y usamos el sistema de lanzamiento de martillo, A lo bruto. que no funcionó muy bien porque Lanzamiento de martillo. O sea, llegó a la calle. no fue muy acertado porque desgraciadamente no pensamos en que el martillo podía atravesar un cristal, o vaya cosa que se le ocurriría a cualquier persona menos a nosotros. Y evidentemente pasó el cristal de largo y salió a la calle y fue de medio metro que no le dio a una señora que pasaba por allí. Y se nos puso a todos el corazón en el cuello. Madre mía. Pensábamos que terminábamos el proyecto antes de empezarlo. Porque fue... Sí. Teníamos la persiana sin bajar y fue un error que podía haber sido fatal y por suerte no pasó nada, acabó en nada. Pero sí. Pero y la previsión de que siendo una puerta de cristal los cristales iban a salir desprendidos tampoco la contemplamos. Simplemente que fue... Sin pensar. Poco premeditado. Poco premeditado, definitivamente. Pero hemos dicho que Pera es ingeniero, ¿no? Sí, bueno. Yo he dormido poco ese día. Era tarde ya aquel día. Llevábamos horas haciendo reforma y ya... Que pues, venga, quitamos esta puerta, venga, sí, pues venga. No, pero sí, a ver, experiencias dentro de los escapes que hemos tenido, pues muchísimas, desde intentar controlar la luz dentro de lo que podíamos en estas casas que eran segundas residencias, que la luz está instalada y los interruptores funcionan, pues en momentos bajábamos los plomos, pero nos dejábamos la linterna que usaban de por medio allí, entonces se va a la mierda todo el control que tiene. Claro. Esto nos ha pasado alguna vez, o descoordinar el acting con la pista de audio que lanzábamos, también cosas que pasan, que sales ahí y te quedas como actor ahí un poco, ¿y ahora qué hago? Si no me están tirando lo que toca, esto desangelado aquí. Pues sí que recuerdo una en esta última experiencia que fue de lo más divertido que he vivido nunca. Teníamos una de las pruebas de valor que había dentro del juego. Le tocó a una persona que pasaba muchísimo miedo, pero tenía una voluntad increíble y quería hacerlo, pero no podía. Se pasó literalmente 3 minutos y medio de reloj para adelantar y conseguir llegar a donde tenía que llegar a grito, pero de pulmón. Incluso se meó encima
Y fue algo de verdad de lo más bonito que hemos vivido, porque viendo, entre comillas, sufrir a esa persona, pero disfrutándolo a la vez, era exactamente lo que queríamos generar. Y la verdad es que nos hizo, bueno, reír a caudales y todavía lo recuerdo. Fue muy, muy, muy divertido. Debo Y bueno, decir que seguro que a esa persona a los 3 minutos le supieron como a 7. O 3 sea, vidas, sí, le pasó el tiempo muy lento. Pero lo pobrecillo. hizo, hay que decir en su valor que lo consiguió y tiró adelante y luego al salir dijo que se lo pasó genial, que le encantó y todo muy bien, pero esos 3 minutos fueron un infierno, pobre. De eso se trata al final. Dice Jotabugi94 que en Dementia le fue la policía. Cierto, cierto. Sí, mira, yo Tabui creo que sé quién es. Un saludo a Jordi porque también fue compañero nuestro de Mindblow desde el inicio y al final en el proyecto este más profesional se ha desprendido porque no le encajaba a nivel personal, pero sí que le tenemos muchísimo cariño, un buen amigo. Y sí que es verdad que hubo un día en que vino la policía. Estábamos, Dementia trataba sobre una secta que secuestraba gente y buscaba la felicidad eterna lobotomizando a sus adeptos. Hombre, ¿a quién no le hace feliz eso? Vaya. Claro, les generaba un estado como de aturdimiento que les permitía ser feliz para siempre, ¿no? Y eran como niños. El atuendo de esta secta era una capa al uso típica negra con capucha y entonces, claro, los actores que nos movíamos por fuera de la casa íbamos por la zona de jardín que da vista a las otras casas vecindarias, ¿no? Hubo una vecina que, aun habiendo hecho el recorrido los días previos, avisando de que estaríamos haciendo este juego, que si escuchaban música o gritos, que no pasaba nada, que eran nosotros haciendo esto, una vecina nos enteró y nos vio pasar con capuchas y túnicas negras y llamó a la policía. Y la policía se nos presentó en la puerta de la casa. Por suerte era a finalizar una sesión que no tuvimos que interrumpir ninguna, pero sí que se nos presentaron ahí dos agentes y nos dijeron muy buenas tardes. Se nos ha llamado una vecina. Vinieron riendo ya un poco la gente, ya se pensaba. Ya se lo lían, claro. Y no, una anécdota más, pero sí que la verdad fue curioso también que se nos presentaran diciendo, es que aquí hay gente con capuchas y metiendo tacos en la cabeza a la gente y bueno, sí, toda una historia. Hombre, no está nada mal desvirgarse ahí con la poli. Sí. En una cosita que estás montando en la casa de los familiares, que venga la poli, seguro que... ¿Lo saben los familiares? Sí, supieron, se lo apuntamos. No, porque si no, la vecina esa seguro que se lo había contado en la orejilla. Sí. Hoy ha llegado el momento de pasar a las preguntas de Instagram. Vamos a ver qué os han dejado por aquí, porque ni yo entiendo mi letra. Varias de las preguntas eran, ¿pero usted quién es? O sea, nadie os conoce. Tenéis que darle más bombo a las redes, tenéis que dejaros ver. ¿Por qué no habéis venido a la gala de 10 escapes? El año que viene os quiero ver ahí. A la gala, y si hacemos cena en veranito, también. Así que no os escapáis. Sí, lo cierto es que hemos tenido las redes bastante escondidas porque también era la intención un poco. Al final respetamos mucho al sector y sabemos que hay mucho esfuerzo detrás de construir una sala y de formar un negocio. Nosotros no éramos hasta ahora ni mucho menos algo así. Era simplemente por diversión y por pura lucración entre familiar y amigos, experiencias muy limitadas. Por lo tanto, las redes eran solo un medio para compartir las fotografías de la experiencia o para quizá anunciar un par de carteles promocionales para dar más juego a la experiencia que creábamos, pero no para publicitarnos. Y ahora sí, ahora ya tenemos a Community Manager a tope, sacando humo y publicando a tope estos días, porque ahora sí que es momento de publicitarnos y ahora espero que nos empiecen a ver algo más y a conocernos y nos empezaremos a mover por el mundo, evidentemente, sí. Estáis saliendo aquí en el directo, en prime time, tú dirás. A la que cerremos, 10.000 seguidores. El pack este de 5 euros, que son todos indios, y ya está. Siguiente preguntilla. ¿Primero el hall o el room? Ya hemos dicho, primero Gaia, que es el hall escape, y luego Baba Yaga, que es el room. Y ligando con la siguiente pregunta que dice, ¿cuándo abrís sala y hall? Fechas. Pues ya hemos dicho, Gaia, primer trimestre,
de 2025, o sea, antes de Semana Santa, se han comprometido a tenerlo abierto, si no podemos ir a quemarles el local. Sí. Y sí que Baba Yaga es más complicado, se espera para finales de año, pero se trabajará para ver si llegan a Halloween. Por cierto, muchísimas gracias a todos los que os estáis suscribiendo, resuscribiendo. Aunque no parezca, me hacéis muy feliz y pues hacéis que pueda comprarme micrófonos y mierdas de estas. Así que guay, gracias. Que si tenéis Prime, Amazon Prime, no os cuesta nada. Seguimos con las preguntas. Consejo para alguien que quiera montar un room. O sea, ¿qué consejo os dais a vosotros mismos si tiráis medio añito para atrás? Además de verificar que los profesionales que contratáis tengan 100% votos positivos. Yo creo que una de las cosas que nos ha ido mejor es ser 3 socios, pero además de ramas distintas que nos complementamos. Entonces, si encuentras gente que te pueda ayudar y que tú quizás sabes de ingeniería, pero ellos saben de diseño gráfico, pues esto te ayuda un montón, porque te quita un trabajo o te ayuda a no tener que saber de todo. Sí, bueno, al final vamos al no tener que externalizar, ¿no? Al final Sí. no es una condición sine qua non, pero ayuda muchísimo poder tener a un ingeniero, un diseñador gráfico o a un friki de la narrativa y el tema y de historias, pues eso ayuda muchísimo, porque entre los 3 nos vamos complementando y lo que no hace uno lo hace el otro y llegamos a varios puntos. Evidentemente no todo lo que podemos aspirar, pero muchos puntos los tenemos cubiertos. Eso es una gran ayuda. Y yo también, si tuviera que dar un consejo, sería armarse de paciencia y no perder la ilusión, porque evidentemente hay muchos altibajos y cosas que van muy bien un día y te hacen recuperar esa sonrisa, como hoy, ¿no? Poder estar anunciando un proyecto así es algo muy positivo y que nos moraliza muchísimo. También hay días malos en los que casi atropellas a una persona que pasa por la calle con un martillo o te falla un lampista. Y esos días malos, la verdad es que te vas a dormir preocupado diciendo ¿por qué me he metido aquí? Menudo marrón, es un proyecto de un año y medio de construcción mínimo, siempre se alarga más, es mucho dinero y días que realmente te planteas existencialmente si has hecho lo correcto o no. Pero yo les diría que al final si hay pasión y entusiasmo, que para adelante, que quien ha jugado salas de mucha calidad sabe lo que es generar algo así porque lo vives y la sensación que genera esto merece muchísimo la pena el trabajo que hay detrás. Y ahí estamos. O sea que paciencia y muchísimo ánimo. Paciencia, mucha paciencia es lo que necesitáis todos los que os aventuráis en esto. ¿Cuándo os dieron las llaves del local? Más o menos. Pues hace un año ya. Sí, ahora un año. En noviembre, finales de noviembre. Sí. Pues eso, paciencia. Paciencia. Preguntan por el chat, comentan que con el diseñador y el ingeniero lo tengo bastante claro, por eso de que todos vais a aportar y evitáis externalizar cositas, pero si verán algo relacionado con el veterinario, que quizá hay algún guiño a los gallos por lo de la Baba Yaga. Si me permites, yo creo que un negocio solo puede funcionar si hay una pasión detrás y Gerard para mí es la pasión. Sí. Es un friki absoluto del terror, de los escape rooms, de la mitología y esto es lo que le da, yo creo, el valor diferencial o espero que le dé a otras experiencias que a veces es solo resolver pruebas, lo que comentábamos antes, pero si tú lo enlazas bien y en este caso pues tienen muchas ideas, pues dan mucho valor en la historia y en la experiencia final. Aparte que es un grandísimo actor. Qué guay Bueno. tener comprensivo. Eso veremos, si es verdad que es buen actor. Ya lo veremos. Ojalá. Ya lo veremos. Yo no me tiraría tantas flores. Por cierto, ahora imagino que la gente sabrá por qué los elementos que teníais en la foto con la que os he presentado para el directo. La matrioska, la guitarra esa que no tengo ni idea cómo se llama. Eso, pues entiendo que es una guitarra típica rusa, igual que la matrioska. Sí, Y la música que ponía siempre estaba relacionada con la escalera por ese logo que tenéis, que es la típica escalera que según como la miras suba o baja.
Preguntan que qué tipos de acertijos o desafíos podemos esperar. Si son más físicos, mentales o de habilidad. Si intentamos hacer un poco un mix, porque nos gusta que haya de todo tipo. Pero sí que es cierto que algo que también nos ha dicho mucho la gente que ha venido a jugar nuestras experiencias previas es, y que también intentamos de fondo, o sea, no había un porqué, ¿no? De esto, es que le damos valor a los juegos pese a ser un escape de terror. O sea, nos gusta que los escapes de terror tengan juegos que haya que pensar, que hay que romperse el coco para avanzar, y es una parte que queremos también implementar. O sea, sean físicos, mentales o de habilidad, queremos que sean retos y que se tengan que currar para superarlos. Aun siendo de terror, que a veces muchas ocasiones el terror te nubla, ¿no?, la mente y te hace parecer muchísimo más tonto de lo que eres, Sí. y por eso que los juegos bajan en dificultad. Pero sí, no consideramos que hayamos hecho juegos fáciles para ser de terror los que hemos ido haciendo, y no va a ser distinto en estos. Eso me alegra. Y yo creo que sí que es tendencia en los juegos de terror facilitarlos porque la gente está más enfocada en sobrevivir que en otra cosa, pero debo decir que si realmente estás enfocándote en sobrevivir, das más del 100% en resolver, con lo cual animo a los propietarios de rooms de terror que no me pongan juegos de chichinao, que se los curren un poquito, por favor. Ahí Sigamos con las preguntas. Lo intentaremos. Ha sido dura la construcción. Ah, mira, tiempo desde la idea hasta abrir. Pues mira, me he adelantado, porque eso no lo había leído, pero no lo había leído. Bueno, ¿la construcción está siendo dura o más o menos como esperabais? Bueno, salvando lo del lampista, esperábamos un trabajo duro y efectivamente lo está siendo. O sea, llevamos muchos meses para adecuar el local y mucho trabajo también nos lo estamos cargando a las espaldas. Claro, tenemos el problema que tenemos nuestros trabajos por la mañana, entonces podemos dedicarle 2-3 horas por la tarde, un poco más y algún día. Pero claro, al final pues vas haciendo muy poquito cada día y avanzas. Que miras a lo que has hecho en un mes y parece que no hayas hecho nada. Sí, hay veces que si no es montar el pladur o pintar una pared entera, lo poquito que haces no se nota apenas. Y eso Exacto. puede llegar a frustrar un pelín, pero poco a poco cada gota va sumando y le vais dando forma al asunto. Oye, pero me está entrando una llamada, dice que este año los festivos de Navidad caen de puta madre y podréis avanzar. Sí. Le vamos a pegar mucha caña. Sí. Que se fastidie la familia y vosotros a currar. Sí. Siguiente preguntilla. Dicen, ¿más terror? ¿Por qué habéis elegido esa temática? Bueno, es lo que veníamos comentando un poquito, ¿no? De que es algo que nos nace, que lo vivimos y que es algo que nos gusta muchísimo. El jugar un escape de terror tiene ese puntito de adrenalina, de emoción que puede llegar a darte a uno de aventura, pero es un rollo distinto, ¿no? Y es pura pasión lo que tenemos por el terror, así que ahí vamos de cabeza por esto. A mí particularmente el terror me mete más en el papel y me gusta mucho meterme más en un papel. Cuando no hay interacción, es un escape room de aventura que no estás al final hablando con nadie o interactuando con nadie y al final es resolver, no te metes en una historia. Y meterse en una historia, el terror normalmente te lo da. Sí, genera otras sensaciones diferentes que todo lo llevas más hacia el interior. Eso sí que es cierto. Por eso yo creo que los fans del terror y los escapes de terror como tal siempre están un poquito más sobrevalorados que los escape rooms normales. Y por eso en 10 escapes decidimos separarlos para que no haya esa cojera por un lado. Porque entendemos eso, que la adrenalina que te da un escape de terror en el que tienes que correr, huir del tarao con la motosierra o todos los impactos y efectos de luces, pues esos son carencias que tiene el escape room tradicional. Guay. Preguntan también si habéis trabajado de Game Master antes, además de lo vuestro, entiendo que se refieren. En otros escape rooms no.
No. El tiempo que hemos tenido lo hemos dedicado exclusivamente a generar lo que teníamos en la cabeza, que va más rápido que las manos. Y nos surgen ideas que tenemos que llevar a cabo y es ahí donde hemos puesto todo el esfuerzo y el tiempo que teníamos. Sí, la experiencia que tenemos es del Dementia el primero, en Obsolete, y el de Boverfield. y el de Boverfield. Sí, que hemos contado. Y sí que conocemos a gente que ha trabajado en escape rooms. De hecho, su pareja... Sí, trabajó- mi pareja sí que ha trabajado en algunos, pero bueno, sí, nosotros directamente no como tal. También nuestros trabajos no nos lo han permitido en muchas ocasiones. Bueno, así también ya la tienes un poquito formada para el día Sí, que la sí. tengas que enchufar. Sí. Puede ser un refuerzo, que sí. Está enterado de ello, sí. Y conforme, porque una cosa es que esté enterada de otra cosa. Muy conforme, Sí, está sí, deseando. le gusta también el rollo. Sí. Joder, qué guay. No lo he Es- preguntado, pero ¿habrá 2 Game Masters o 3? 2. En Baba Yaga 2. Inicialmente 2. Entiendo Luego, que en Gaia 1. En Sí, sí, en Gaia 1. tanto en terror como en aventura. Ok. Bien. ¿Qué salas os inspiran? O sea, antes hemos hablado de las que os han dado más miedo, de las que os han gustado más, y alguna que digáis, hostia, es que esta es muy redonda, lo tiene casi todo bien hecho. Yo me reitero con lo que he dicho antes, estoy súper enamorado del escape room que tienen los chicos de Black Lake. La novia para un redondo completo, Sí. es pura inspiración, pero sí que es verdad que le guardo muchísimo cariño a Climenia Insomnia porque fue mi inicio también. También fue en su momento una experiencia que la viví súper redonda. Todo lo que han ido haciendo, desde un survival que montaron en Berga también por esos años, que quizás no eran tan conocidos porque todavía no había nacido lo de Horrorland. También el propio Horrorland, todo lo que ha montado Insomnia es algo increíble. Es ya no solo un escape de una sala, sino una empresa que nos inspira muchísimo porque nos gustaría llegar algún día a hacer alguna actividad así, más allá de la sala que tenemos, sean survivals o sean algunos eventos puntuales. ¿Qué familiar vuestro tiene unos campos? Ay, familiar, amigos o quien quiera ofrecerse, ahí estaremos, sí. No, pero sí, eso sí que es una gran inspiración. Pero bueno, salas, muchísimas. Ya te digo que desde, empresas como Horrorbox o salas como Upline, La Posesión, son salas que guardamos muchísimo cariño, Whitechapel. Son pura inspiración todas ellas. La verdad es que de todas se saca algo que roza la excelencia como mínimo y de ahí pues que cogemos muchísimas ideas y te abre la mente a posibilidades que ni te habías planteado y empiezas a partir de ahí, ¿no? Guay. Pues a ver si pilláis lo bueno de cada casa y os queda un productazo, eso de renombre y que llegue a entrar en la lista de Terpeca. Vamos que sí. O sea, yo ya doy por hecho que en 10 escapes entráis. Así que vamos a tirar para los Terpeca. ¿Hay alguna cosita más que queráis contar a la gente que está en el chat? Algo que se os haya quedado en el tintero. Hablamos más o menos un poco de toda nuestra experiencia, creo. Sí. Estar atentos a las redes. Sí. Esperamos veros pronto en Gaia. Y nada, que ahí empieza nuestra historia, pero también en un futuro, pues con Baba Yaga yo creo que se completará. Sí. Podrá vivir al completo. No, que estén atentos sobre todo a las redes sociales, a Instagram, que es nuestra vía de comunicación principal. Allí iremos publicando todas las novedades y el avance de los dos proyectos, cuando abramos reservas, cuando Gaia ya esté disponible para jugar, cómo va avanzando Baba Yaga, iremos dando algunos toques más sobre la narrativa, el lore que hay detrás. Intentaremos mantener viva esa llama hasta que llegue el momento de que por fin se pueda jugar, ¿no? Pero sí. Sobre todo eso, y que si alguien tiene cualquier duda, pregunta, pues se puede dirigir por nosotros, que nos escriban. No, eso no lo digas. No, sí, Cada día te van a preguntar que cuándo abrís.
que voy de ruta esta semana, que abrís ya, que me lo podéis abrir. Que sí, ahí la has cagado. Hasta con los amigos, que Ya es pasa. imposible que en un avión y no te pregunte ¿cuándo abrís? Ya lidiamos con esa pregunta día tras Cada día. día, sí. Más de 20 veces, sí. Pero bueno, al final, mira, paciencia también, que es lo que necesitamos. Mira, Bernat, cuando queráis testeamos. Ya está ahí. Ya habéis abierto la puerta. Para los que no lo sepan, en Instagram, @mindblowescape, todos seguidos, sin guiones, sin puntos, sin hostias. Mindblowescape, lo que es. Por cierto, ¿por qué Mindblow? ¿De dónde surge el nombre? Pues tiene un poco de fondo, porque es algo que nos generaba esa esencia, ¿no? Que tienen los escapes y más todo lo que hemos querido generar. Mindblow al final no significa otra cosa que algo que te sorprende, ¿no? Y hace que estalle tu mente de lo sorprendido que te has quedado. Y es lo que intentamos transmitir. Cuando la gente juega algo que hemos creado o van a jugar Gaia o Baba Yaga, intentaremos producir esa sensación y es un poco la visión que tenemos de empresa detrás de los juegos. Guay, pero estamos en España, tendría que ser Me peta la cabeza escape. Era demasiado largo. También es verdad, pero no vale, tenía vale. gancho. Por lo que sea, no tenía tanto gancho. Quizá tiene un poquito menos de punch. Va, aceptaremos barco. Oye, has improvisado una película de terror favorita de cada uno. Sí. La que más. A mí, Maligno me sorprendió. ¿Maligno es? Sí. Pero es que James Wan Es un... Bueno, está bien, ¿no? La peli con un final así que no te esperas. No es igual, no es un terror al uso, no sé. Bueno, Pero tiene su qué. entiendes lo que es. yo por miedo, por terror, me quedo con Insidious, la saga que quizá me ha hecho saltar más veces del sofá. Y por trama, con Saw. Con Saw es una trama que creo que es súper chula, al menos hasta la mitad más o menos de la saga, que es cuando empieza ya Vale. a Iba desvariar yo un ahí poco. a matizar, digo, todas, Ahí es porque donde si empieza a todas desvariar, yo pero- corto el directo y me voy a hacer mis cosas. No. Vale. Pero las primeras películas sí que creo que son súper chulas y muy bien hiladas. Ok, Pues, ¿y Pera? It, diría. It. ¿La vieja o la nueva? A mí me gustó la nueva porque es la primera que vi. La vieja es que me cuestan las películas que ya se nota que están grabadas distintas. Pero bueno, seguro que hay gente que discrepa. Sí, seguro. O sea, los que vieron la primera en su época les marcó. Pero cierto es que no se pueden comparar. Son otras épocas, es muy diferente. Lo que espera el público en un momento dado. Comentan por el chat que si una vez hayamos jugado Gaia tendremos una buena idea de cómo será Baba Yaga o deberemos esperar algo muy rompedor. Me imagino que se refiere a tema ambientación y los enigmas y tal. A ver, claro, la Gaia no deja de ser un Hallscape, entonces allí el potencial de crear una ambientación sorprendente y algo muy disruptivo es muy limitado. Baba Yaga sí que tiene metros y tiene espacio para jugar, allí evidentemente va a ser muy distinto a Gaia, eso sí. Pero lo que intentaremos con Gaia es sobre todo pues dar ese toque de lore, de profundidad, de inmersión también, para que luego cuando se juegue Baba Yaga se pueda vivir la experiencia mucho más al completo y estén ya metidísimos dentro del mundo que envuelve a Bari y a la bruja y vayan a por ella con todas. Esa es la idea sobre todo de Gaia, de ofrecer un espacio donde también los juegos ganen algo más de importancia, porque evidentemente no es una experiencia tan a nivel de impactos, escenas y acting, sino que ahí los juegos quizá la dificultad va a ser un poco superior y el volumen también. O sea, es más un espacio para jugar y disfrutar de los juegos de escape y de la historia que para vivir una experiencia muy distinta. Pues al final es un Hallscape. Qué guay. Pues Y que habrá muchos niños. Bueno, ahora hombre, claro, todo ahora se el une. no es por el pueblo de Navari, entonces al final hay algunas cosas que están relacionadas, aunque podrás jugar uno primero y después el otro, indistintamente. Y viceversa. ¿Y seguidos? Y seguir lo que hemos planteado también, ¿Se sí. intentará? Vale, guay. Intentará poder... De hecho, no sé si lo hemos dicho, pero Gaia es la precuela de
Sí. Sí, es una especie de... Es una historia que pasa antes de Baba Yaga. Entonces el orden sería primero hacer Gaia y luego Baba Yaga. Sí. Aunque si se hace al revés, no pasa nada. No pasa nada, no, en absoluto. Pero sí que cuando estén los dos juegos disponibles, el poderlos jugar seguidos y ofrecer también una experiencia de 3 horas de juego va a ser algo que también... Eso es interesante para los jugadores, sin duda. Ujú. Para los jugadores duros que eso, hacen Sí. rutas y quieren caer. Sí. Y empiezan ahí ligeritos, pillando un poquito la historia, pensando más quizá, y luego ya se van a visitar a Baba Yaga. A ver qué les espera. Chicos, pues yo he acabado las preguntas. Vosotros no tenéis nada más que contar, pero falta que nominéis a alguien para que venga a otro directo a pasar un ratillo. Así que no sé si tenéis a alguien pensado, alguien que os dé rabia. Sí, teníamos a alguien pensado, pero que todo lo contrario de la rabia nos produce inspiración y mucho cariño les tenemos también. Son los chicos de Arcanum, Ok. que ahora tienen un juego magnífico que es La Posesión. Así que sí, si quieren venir aquí a charlar un rato y nos cuentan qué tal les va todo y qué ideas tienen en la cabeza, pues estamos encantados de escuchar y seguro que la gente también. Sí, sí, la gente tiene ganas de que abran alguna cosa más porque los dos juegos que han montado han tenido su qué y lo hacen súper bien ellos. O sea, a nivel de acting son innovadores, únicos y unos putos ninjas. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, dicen los chochonis que la entrevista ha estado muy guay y con lo que habéis comentado hay muchas ganas de que abráis ya para jugar. Así que poneros las pilas que esta Sí. gente quiere comprar bonos ya. Por mi Sí. parte, poquito más. Agradeceros que hayáis accedido a estar aquí, agradecer a Proyecto Omega que os nominara y así os habéis dado a conocer que estabais ahí metidos en la cueva con la bruja. Muchos ánimos en lo que os queda por delante y paciencia, como bien habéis aconsejado a los que se quieran liar. A los que han estado en el chat, gracias por seguirnos, por suscribirse, por vernos, por escucharnos en Spotify, en YouTube, allá donde sea. Y nos vemos el lunes que viene. Os dejo con ellos que despidan el programa. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias a vosotros, la verdad, por habernos también invitado y ofrecer esta oportunidad de darnos a conocer, que también es nuestro objetivo ahora. Y también agradecer a Proyecto Omega por pensar en nosotros, como lo están haciendo día tras día, que nos ayudan. Y por vuestro trabajo también, que al final todo lo que hacéis ayuda muchísimo al sector y a empresas como nosotros, pues a dar una divulgación y un reconocimiento que se agradece muchísimo, porque la verdad es que le aporta calidad al sector, que también pensamos que es de lo más importante, ¿no? Y no sé si tenéis algo más que añadir. Bueno, yo agradecerles a nuestras novias que nos están ayudando un montón también. Las verdad que por sí. ellas, a los familiares y amigos que también nos han dejado de ver tanto como nos veían, pero bueno, que prontamente verán los resultados. Se lo tienen Y a ganado. los que nos ayudan en el escape, ¿no? En las obras. Sí. Sí. Lucas, Marc, Neil. Gracias. Sí. La verdad que tenemos un buen entorno. Sí. Sentimos muy apoyados. Pues darle duro entre todos. Muchas gracias, chicos. Chao. Venga, a vosotros, muchas gracias. Chao. Adiós.